buenas noches. Ya está con nosotros nuestro plato fuerte de hoy, el doctor Belarminio Ramírez, politólogo. Bueno, no necesita presentación y también mi querido profesor. Buenas noches, ¿cómo Buenas está? noches, alumnos. Para mí es un privilegio inmenso compartir con ustedes y algo que me llena de gloria es ser entrevistado por alumnos, porque es que la pedagogía en esta materia de ciencia política, nosotros nos consagramos en esto, pero nuestro éxito depende del crecimiento de los jóvenes que formamos. Entonces, al estar en un escenario como este, con jóvenes tan proactivos, mentalmente, tan dinámicos y tan bien formados, si uno en algún momento fue maestro de ustedes, entonces lo que ustedes son, uno tiene cierta responsabilidad. Bueno, muchas gracias. Ya para adentrarnos en materia, yo quisiera conocer su lectura sobre los movimientos sociales. Y lo digo así para iniciar con este tema antes de adentrarnos a los temas políticos, porque en el día de hoy un movimiento denominado Somos Pueblo convocó a un carreteo a plena tarde, estamos hablando entre las 4:30 y las 5 de la tarde, en una hora pico, por calles que son muy transitadas en nuestro país, la 27 de febrero, la Máximo Gómez, y cuando yo estuve buscando la agenda temática o lo que exige este movimiento, estaban exigiendo una explicación sobre la alza de los combustibles y un sinnúmero de reivindicaciones, y veo como un cierto distanciamiento con el tema central, que fue la mecha que encendió tanto a este como a otros movimientos a principio de año, que fue la bandera de la lucha contra la corrupción. Entonces, no sé a qué obedece esa mutación de agenda, y sobre todo cuando ya la Procuraduría presentó una acusación formal en contra de algunos imputados en el caso de Odebrecht, que se supone que es un momento propicio para retomar esa agenda. Quisiera conocer su lectura sobre esto, en sentido general. Es entender la democracia que tenemos hoy, o sea, es como un sistema político que no descansa en estructuras de organización. Porque el profesional de hoy, el activista social, religioso y comunitario de estos tiempos, no le interesa ser parte de ninguna organización. Entonces, cada cierto tiempo, cuando hay un tema que irrita a la sociedad, ellos lo toman. Y toman esa consigna y se movilizan, pero de ahí todo el mundo se va a su casa. Entonces, es como una especie de un movimiento sin cabeza. Eso va a seguir ganando mucha fuerza en República Dominicana y en toda América Latina, ante la actitud de la juventud de no querer ser parte de los partidos políticos. O sea, hoy más del 90% de los jóvenes en República Dominicana dicen que no le interesa ser directivo ni estar organizado en ningún partido. Cuando esa juventud y esos adolescentes, que en los adolescentes el porcentaje es mayor, sean los ciudadanos y ciudadanas, entonces ese proceso de activación en base a temas de interés colectivo se va a poner mucho más de moda. Ahora, el punto clave es quiénes van a ser los líderes del mañana. O sea, esa es la interrogante que nosotros tenemos que plantearnos. Porque si los jóvenes van a comenzar con una actitud antisistema, claro, porque antisistema, y una actitud anti-status quo. Exacto, ante los partidos. Y ahí voy, o sea, pero ¿qué pasa con los jóvenes que están en los partidos? Sí, pero a veces, o sea, también pueden ser instrumentos de gente con mucha frustración social y con mucho odio. Porque cuando tú ves esa movilidad social, hay un odio oculto. O sea, hay actores que no han podido tener éxito en el sistema. Entonces, que capitalizan esos disgustos y hacen una especie de un reciclaje y se meten ahí. Y en cierta medida también envenenan a la juventud. Porque eso también sucede, porque es una forma tan irresponsable de actuar. Porque si tú no quieres ser parte de ninguna organización, si tú no te interesa aspirar a ningún puesto de elección popular, entonces, ¿qué tanto quieres tú sacrificarte por
la mejoría de la democracia. Entonces eso es lo que estamos viendo. Ese es el proceso que toma cuerpo en todo el continente y en cierta medida es una amenaza para la democracia misma. Y ese proceso tomó cuerpo de una u otra forma con el surgimiento de la Marcha Verde. Ahora bien, la Marcha Verde ha mutado en un sentido muy interesante y nos gustaría saber su lectura al respecto, debido a que, canalizando una inquietud general, que era la lucha contra la corrupción y sobre todo contra la impunidad, no pudieron capitalizar de una u de otra forma para mantenerse con los ímpetus iniciales. Vimos las primeras manifestaciones de la Marcha Verde que concitaron el apoyo de miles de personas en las calles. Exacto. Sin embargo, la última protesta, la última jornada de protesta que ellos escenificaron, contó con muy poco apoyo popular in situ en el lugar. Entonces nos gustaría saber su interpretación. ¿Qué ha sucedido? Que al parecer no han podido mantener encendida la llama de la indignación. E incluso, para agregarle a la pregunta del Néstor, que me parece genial, utilizaron ellos un lugar simbólico que fue frente a la Procuraduría General de la República, que simbólicamente tiene mucho peso como la institución que está llamada a luchar contra la corrupción. Porque la Marcha Verde fue un desahogo social. Y los políticos del sistema son responsables de que la Marcha Verde se haya convertido en lo que fue. ¿Por qué son culpables? Porque es que ellos no permiten renovación. O sea, Jean William Lapierre, que es el principal cientista político en el estudio de los sistemas políticos, él te plantea la tesis de lo que entra y lo que sale. Entonces, cuando él te dice, por ejemplo, bueno, en los Estados Unidos, si en un condado X aparece una noticia de que productores de cerdo exigen tal cosa, eso hay que registrarlo. Si un mes después en otro condado aparecen productores de cerdo exigiendo tal cosa, hay que registrarlo. Y cuando aparecen 2 o 3 más, ya entonces el sistema tiene que dar respuesta a la demanda. El sistema no filtra las demandas aquí. Entonces, y se supone que los partidos tienen que articular las demandas de la sociedad, llevarlas al ambiente político. Las demandas fortalecen a los partidos siempre y cuando los partidos estén dispuestos a escucharla, asimilarla y a tomarla en cuenta. Entonces los partidos se cierran a las demandas de la sociedad, son indiferentes a las demandas sociales. Entonces surgen los movimientos y se agotan. Pero luego surgen con otro tema de nuevo porque es que la sociedad tiene que expresarse. Entonces, el modelo de partido que tenemos secuestrado es el responsable principal de estos movimientos sociales que se están dando en la República Dominicana. Porque si tú tomas una imagen de cualquier movimiento social aquí y tú vas viendo la gente uno a uno, los rostros, como yo lo hago, y este muchacho de quién es hijo de quién y es nieto de quién. Es la misma generación de gente que quiere ocupar espacios políticos y desde los partidos no le han dado la facilidad. Y un elemento importante que me gustaría también tocar, y es el tema del discurso. Usted dijo, y lo planteó con mucha precisión, de que se oculta mucho odio a veces detrás, no de las demandas, sino de la forma de cómo lo expresan, que hemos visto personas que despotrican y aspiran como a sepultar a la clase política, y lo insólito es que a veces los mismos políticos, como usted dice, contribuyen a eso. Pero se dice tradicionalmente, o se dice con mucha frecuencia, de que esta es una sociedad eminentemente conservadora y de que quiere una especie de, quiere cambio, pero un cambio tranquilo, quiere cambio, pero no quiere como una ruptura del orden social, económico y político actual. ¿Qué tan desierto hay en esta tesis? El conservadurismo toma cuerpo en el mundo, porque es que cuando colapsan las ideologías y la doctrina, cuando hay ausencia de liderazgo con compromiso social, cuando hay ausencia de liderazgo con sentido de misión, entonces los pueblos se tornan conservadores. Pero más bien conservadores, yo lo que entiendo es que es la teoría de centro. O sea, estamos en un centro donde tú en un tema es de izquierda y en otro tema es de derecha, en función de tu conveniencia como ser humano.
el encasillamiento del pasado era distinto. Habían partidos de izquierda que eran enemigos de la burguesía, enemigos de los terratenientes, enemigos del imperialismo y de todo lo que proponía el imperialismo, los militares, los terratenientes y la burguesía. Esa fue una época negra para la democracia y el poco avance se debió a eso. Ahora el avance es mayor porque ya la gente no tiene esquema de encasillamiento. Entonces, si lo que propone un partido o un líder tú lo ves saludable para ti, tu comunidad, tú te identificas con esa posición, pero tú no eres un instrumento de ello. Entonces, ese cambio se dio y se ha creado una nueva sociedad en la que los partidos influyen muy poco. Y cada día van a influenciar menos los partidos en la sociedad, porque es que los partidos son como especie de un club de amigos, que lo que están es cuidando privilegios entre ellos. Por ejemplo, yo en esta dilatada carrera académica, ya desde el 92 hasta la fecha, formando generaciones, a mí me duele mucho, por ejemplo, haber formado en el 96, 98 una generación de jóvenes y profesionales que aspiraban a ir al Congreso y los ayuntamientos, y todos después ya se alejaron de los partidos y de la política porque no tuvieron espacio ni oportunidad. Entonces es el secuestro, o sea, es la forma como se manejan los partidos, como si fueran propiedad de personas, de grupos de amigos y de familia, lo que está llevando a esa sociedad, a esa crispación social. Por otro lado también, alumnos, nosotros tenemos un lastre desde el nacimiento de la democracia misma, porque es que la perpetuidad de Trujillo por 31 años, luego cuando sale Trujillo del poder, hay una élite política, una élite académica, antitrujillista, que son los que comienzan a escribir los libros, entran en los medios de comunicación. Y como Balaguer era hijo adoptivo de Trujillo, entonces eran antibalagueristas. Y como Balaguer padrina a Leonel, entonces después son antileonelistas. Todos esos actores sociales, gente muy culta y bien formada, que debieron tener un rol importante en el Estado y nunca lo tuvieron, están cargados de odio. Y los hijos y los nietos de ellos están en esos movimientos sociales. Y ellos estimulando desde detrás, porque hay otro componente aquí. El país de América Latina, donde la clase académica tiene menos representación en el Estado de la República Dominicana. Tú te vas hasta los países más atrasados de Centroamérica, tú vas a las academias y tú te encuentras que los académicos están en puestos importantes en el Estado. Pedro Sánchez, doctor en economía. Aquí han emergido unos tigres. Lo que lograron en Podemos, por ejemplo. Claro, académicos todos. Aquí la política ha alimentado un tigueraje que ha llegado de campo, de barrio y de pueblo y asaltaron la política en sentido amplio de la palabra. Entonces no ha habido una actitud inteligente de ir buscando las mentes racionales para incorporarla a la gerencia de lo público. Eso también es parte del problema. Y una pregunta que dejaremos en el aire para ser respondida luego de la pausa, debido a que el tiempo es un tirano cruel y hay que cumplir con compromisos comerciales. ¿A qué se debe que estos males que usted brillantemente ha descrito y que agobian a todos los políticos, de una u otra forma, como que ha contaminado a todo el sistema en sentido general? Uno entendería que desde el poder, el Partido de la Liberación Dominicana tuviese fenómenos maleados que de una u otra forma determinen su accionar, y con esa oligarquía rancia que a toda costa está evitando ser sustituida. Pero también vemos escenarios similares al partido de gobierno replicado en partidos de oposición. Sería muy interesante saber su opinión luego de esta pausa comercial.
Continuamos con nuestra conversación central en Tiempo de Orientación en la noche de hoy. Estamos conversando con el doctor Bellarminio Ramírez y entrando de inmediato en materia, doctor, retomamos la pregunta que analizamos, que formulamos antes de la pausa comercial. ¿Por qué estos males han afectado a todos los partidos en sentido general, independientemente de su rol ante el Estado, ya sea desde el poder o como partido de oposición? Porque todos actúan de forma parecida, es un agotamiento del modelo y del sistema. La diferencia era el PLD, ya se está pareciendo cada día más a sus adversarios. Siempre yo he enfatizado en los libros de textos sobre procesos electorales que cada vez que se ha iniciado una campaña electoral del 96 hasta la fecha, el PLD ha tenido a su favor la imagen de partido con disciplina, sí, ese la sinergia partido-gobierno. Entonces, eso fue lo que hizo que las fuerzas conservadoras del país apostaran al PLD y le cerraran paso a los adversarios del PLD, en el pasado el Partido Revolucionario Dominicano. Pero es que eso se ha ido perdiendo. Entonces la conducta de los actores es parecida en los partidos grandes y en los partidos pequeños. Entonces lo que vemos ahora, tú tomas cualquier estudio de mercados y tú ves que la juventud te desprecia la política y te desprecia a los partidos y te desprecia a los políticos, a todos. Ya lo entró a todo en la misma bolsa, en el mismo saco. Y eso es peligroso y delicado. Por ejemplo, el PLD, que hasta hace poco marcaba la diferencia, han sucedido una serie de cosas que ya se parecen mucho al PRM y al viejo PRD. Entonces yo veo un modelo ya insalvable. Ya yo lo que veo es un modelo que cumplió su ciclo histórico y que fue bueno. Porque ahí hay unos actores de la sociedad civil que te quieren vender la partidocracia como lo más nefasto. No. La partidocracia que tenemos aquí fue motor de transformación sociocultural, institucional, política y económica. La República Dominicana de hoy no es la de los años 60, 70, 80 ni 90. O sea, logró desarrollo en el sentido amplio de la palabra, pero no ha viajado en la velocidad que ha viajado la sociedad. Que ellos mismos han Exactamente, no han sido capaces ellos mismos de rediseñarse, de hacer la reingeniería de comportamiento y de conducta, pero al mismo tiempo han puesto nudos que impiden renovación. Porque cuando matan a Trujillo aquí, la política dominicana, el proceso político dominicano fue tomado por autores que la mayoría no llegaba a 30 años de edad. Tú buscas la cúpula de todos los partidos políticos en 1961 y 62, y en su inmensa mayoría oscilaban entre 29 y 21 años. Y son los mismos que andan ahí. Ni siquiera los hijos, los nietos, salvo raras excepciones. Pero tú tomas el cuerpo diplomático ahora mismo y tú te encuentras con un grupo de cuecos viejos. Y uno dice, pero ¿y esta generación de nosotros, ya los académicos con más de 50 años, cuándo que realmente nosotros vamos a ser protagonistas? Porque es que no dan espacio ni dan oportunidades. Pero ustedes mismos, brillantes, visionarios, objetivos, con un cerebro inmenso, educando a la sociedad, trazando pautas sanas al sistema, pero lo que ustedes dicen tampoco ellos lo toman en cuenta, porque cerraron la mente y están enfocados en propósito. Entonces el modelo se agota. Lamentablemente va a haber un cambio abrupto. Okay. Y es penoso, y eso es peligroso. ¿Hacia dónde iría? Porque el cambio abrupto se dio en Venezuela. Por ejemplo, yo estudié en Venezuela formación política en el 90. Y la democracia modelo era Venezuela. Y ahí en Venezuela habían unos muchachos de 20 y pico de años que ya eran pichones de líderes y estaban legitimados en el sistema para hacer el liderazgo. Y cuando llegó Chávez, todo el mundo tuvo que patar la mula y salió corriendo. Perú con Fujimori vivió un proceso similar. Entonces, es que si tú te le cierras a la sociedad, si tú no escuchas a la sociedad, en un momento la sociedad te va a pasar por encima y te va a pisotear.
Entonces, lo que entra, lo que sale, input y output, los análisis de los sistemas políticos, el rol de los académicos y de los cientistas sociales en la política, cada día es más necesaria, cada día es más urgente, porque es que en los partidos lo han tomado un grupo de gente con un sentido pragmático. Ay, Entonces ellos sienten esa burla por el palabrita. conocimiento. Esos muchachos son unos teóricos, no qué sé yo qué. ¿sí? Porque es un tigueraje llevado a la política de armar cosas que la sociedad se cansó de esa práctica y de esa forma. Entonces vemos una juventud que está emergiendo muy independiente, porque es que esta juventud de ahora, si no le está... O sea, no tienen esa identidad partidaria, esa lealtad, ese interés. Ustedes toman Las ideologías. los senadores del país, por un ejemplo, toman los diputados y los alcaldes, hacen el listado de los hijos de ellos y se meten a las redes de los descendientes, y en un 90% no escribe nada ni de su padre, ni de su madre, ni del partido de su padre, ni del partido de su madre, a pesar de que ellos viven privilegiadamente por el beneficio de que han tenido sus ancestros en el sistema. Ellos lo ignoran. Ay, es así. Pero si los descendientes de los propios actores beneficiarios son indiferentes, entonces ¿qué es lo que tú tienes? Una amenaza. Porque lo que está del otro lado, que no ha sido tomado en cuenta, quiere después mochar cabeza. Entonces esos movimientos como esos mismos de hoy quieren cabeza. Pero es que el sistema no se ha manejado inteligentemente frente a ellos. ¿Y qué rol dentro de esa deterioro que vienen experimentando las organizaciones políticas juega la ley de partidos? ¿Pudiera ser un cauce que revierta esa situación o acelera ese proceso? Porque tú sabes muy de bien descrédito? Que el sistema electoral condiciona el sistema político. Las reglas de juego electorales son las pautas de la democracia. Entonces, una ley de partido bien concebida, por ejemplo, con primarias abiertas, simultáneas, de modo que los partidos se abran a la sociedad para que gente sana y de la sociedad, gente decente, con buena imagen y buena reputación social, se animen y vayan y quieran ser parte de las ofertas de los partidos mismos. Entonces los partidos hacen una reingeniería, se rediseñan, se legitiman. Pero ellos no quieren eso, porque que hay un secuestro que lo puesto. Pero en el pasado proceso el PLD solo religió 29 senadores. Lo religió todo, lo reservó todo. Y una caterva de gente muy valiosa. Bueno, en el pero PLD. fue la salida a una crisis política que se presentó. Sí, pero es que tú la democracia no la debes manejar así. Porque, por ejemplo, el PLD tenía en Baní Franjul, que era gobernador, diputado, una persona con una carrera hecha. Había que poner que el senador le ganara, había que darle la oportunidad de que compitieran. Pero tú ves que lo que ha ido pasando en los partidos, por ejemplo en Azua, el senador del PLD ahora, Calderón, en un momento dado en el 2000, le exigía a Miguel Vargas Maldonado que lo dejara competir con el elector, y le dijeron que no. Se fue al PLD y se llevó todos los alcaldes del PRD para el PLD. Tú buscas el caso del que fue alcalde de Santiago del PLD. También, pues, señores, pero es que en los partidos tú no puedes aislarlo de los fundamentos de la democracia, que es la participación. Tú no Sin embargo, debes... mira el caso del Distrito Nacional, donde no hubo convención precisamente por ese impusieron y el se impuso uno por el acuerdo, porque se impuso por la y el PLD pierde la plaza. alcaldía, la entrega prácticamente. Aunque ahí hay otros elementos, ¿verdad?, que quizá no vengan al análisis. Ahora bien, en los partidos políticos se ha argumentado desde diversos sectores que la solución, especie de solución final para todos los males, sería una ley de partidos con primarias abiertas. El presidente Danilo Medina escribió una carta importantísima, debido a que él en esa carta acepta
que no se contaba con los votos para aprobar las primarias abiertas y busca una especie de conciliación que al día de hoy, acorde a lo que hemos escuchado de los principales actores del sistema político, iría en torno al modelo de la Junta Central Electoral de dejar que las organizaciones políticas decidan. ¿Cree usted que esta sería de una o de otra forma la salida para salvar la ley de partidos y a su vez salvar el sistema de partidos políticos? Lo que hay es un pulso de poder. Por ejemplo, el profesor Leonel Fernández, él está defendiendo a uña y diente los espacios de sus colaboradores. Entonces él dice, bueno, pues si Danilo se va a reelegir, que es muy probable que suceda, entonces toda la gente mía hay que reelegirla. Lo que está en juego es eso. Entonces, por ejemplo, Danilo Medina está jugando más a la historia, porque en el 2010, por ejemplo, en las congresuales y municipales del 2010, Leonel tomó casi todo, porque Leonel era el presidente de la República. Hubo una movilidad de funcionarios a puestos de representación y nosotros como consultor fuimos parte importante de ese proceso. En el 2004, por ejemplo, en el 2002, cuando se divide el PRD, Hipólito como presidente lo tomó todo y su PH, y después Atuey tuvo que irse. Los presidentes de los partidos, con primarias cerradas y con convenciones, lo toman todo. Ahora bien, el momento que vive la nación y la sociedad no es para estar echando pulso de poder, ni estar midiendo egos personales. Hay un peligro y una amenaza. Hay un nudo que hay que quitar para que la sociedad construya el tipo de partido que la sociedad quiere. Entonces, estos liderazgos que han sido exitosos y trascendentes, porque todo lo que hemos logrado hoy como modelo de desarrollo en este país, los dos protagonistas clave es Leonel y Danilo. Entonces, Leonel y Danilo no pueden terminar una carrera política destruyendo a los partidos, viendo todo desde un contexto de tendencia. Esa es la gran desgracia. Y destruyéndose ellos eso es lo que a mí me da miedo, porque estos dos señores que quitaron del PLD no debieron estar ahí. Es más, ni siquiera debieron haber sido PLDistas nunca. Pero ¿quién lo mantenía ahí? Leonel, porque son hijos adoptivos de Leonel Fernández. Ahora, ¿por qué lo ponen yo le voy a hablar al país claro aquí? ¿Por qué Reinaldo lo suspende? Lo suspende por lo siguiente, porque hay posibilidades de que la ley de partido establezca que se dejen los partidos la forma y el método, y si se dejen los partidos y el PLD decide primaria cerrada o convenciones o dejar la práctica de reservarse todo, ¿quién iba a ser el protagonista central de ese proceso intrapartido? Félix Bautista como secretario de organización, era el gerente del proceso. O sea, usted entiende, no obedece a un interés genuino ¿qué interés genuino? Lo que pasa de depurar el partido. Esta persona tiene un problema de imagen y la sociedad quiere comérselo. Y como la sociedad se lo quiere comer, el partido que quiera joderse solo tiene que ponerlo de vocero. Pero no es algo de que no es algo profundo, no es algo saludable, es una salida que han buscado. Pero la sociedad quiere comerse a muchos integrantes del Partido a la Liberación Dominicana. Si el secretario general en base a eso empezase a suspender personas, dicen por ahí que el comité político se quedaría con las sillas vacías prácticamente. No, pero no necesariamente, porque ese comité político, por ejemplo, mira, la estructura de partido de gente más preparada la ha creado el PLD. Tú tomas la estructura del comité político del PLD y tomas la estructura máxima de los demás partidos. Aquí hay más capacidad, aquí hay más historia, aquí hay más experiencia de Estado. Hay unos cuantos sinvergüenza, pero no son la mayoría. Hay gente ahí que ha dedicado la vida a una política digna, con una trayectoria y un legado. Ahora bien, que el partido como partido no haya sido capaz de aplicar lo que se aprobó en el Congreso Honorio Botello, para esos honorables tú ponerlo como consultores y poner en el comité político a los verdaderos liderazgos, porque el PLD tiene verdaderos liderazgos en provincia, que son los que deben estar en el comité político. Sin embargo, hay un grupo de gente de toda la vida que van a estar ahí hasta que se mueran, y los otros que son los verdaderos líderes con legitimidad social no van a llegar. Entonces, ¿quién ha fallado? La gerencia del partido.
porque es que eso de tú manejar un partido y que los puestos tienen que ser para tus leales y tus amigos, están equivocados. Los partidos tú tienes que buscar en cuenta talento, capacidad, buscar en cuenta utilidad. ¿Y cuándo ustedes van a llegar a ser tomados en cuenta? Nunca. Doctor, con su permiso vamos a una pausa y regresamos de inmediato. En la parte final de esta entrevista nos gustaría saber su postura en torno al argumento de importantes grupos sociales, tanto de oposición como de una parte del Partido de la Liberación Dominicana, que plantea que detrás de las primarias abiertas vendría entonces la reelección por parte del presidente Danilo Medina, que tendría que o modificar la Constitución de la República o buscar algún otro instrumento mediante el Tribunal Constitucional. Nos gustaría saber en dos vertientes. ¿Cree usted que el presidente Danilo Medina está pensando en modificar la Constitución para reelegirse? Y de ser así, ¿lo vería viable ante encuestas que, por ejemplo, indican que un 66% de la población no está de acuerdo con una reelección en este momento? Al uno que fue una jugada maligna, asociar una cosa con la otra. El proceso de discusión de ley de partido no tiene nada que ver con reelección. Ahí tiene que ver con lo que le conviene al sistema político, con lo que le conviene a la sociedad. Mezclar una cosa con la otra fue algo muy feo, hecho desde el interior del propio PLD. Y fue un error grave. Porque en definitiva, si no se hace una ley de partido que valga la pena ahora, pues tenemos que prepararnos para cosas grandes y fuertes de aquí al 2024. Y va a perder toda la clase política en el sentido amplio de la palabra. Entonces, hay una gran oportunidad que debe ser aprovechada y ya yo dudo que se vaya a aprovechar. Entonces, mezclar eso con la reelección fue una jugada hasta perversa. ¿Y piensa que el presidente está en modificar la Constitución para Es que reelegirse? él ni siquiera en el 16 estuvo en eso, porque es que la reelección es circunstancial. Los partidos cuando tienen el poder van al último recurso para preservar el poder. Es los partidos. Tú ves el PLD entero está en el gobierno y en el poder enterito. Aunque dice Manolo Pichardo, miembro del Comité Central y presidente de la COPAL, que en Palacio tan solo hay 2 PLDistas. Pero es un cuento, y todo el tiempo que él tiene como diputado, no fue el PLD que lo puso, y en lo que él se ha convertido. Toda la estructura importante del PLD, de una y otra forma, es parte del gobierno, y lo ha sido. Entonces, si el año que viene los estudios de mercado le dicen al PLD que el PLD gana con Danilo y solo con Danilo, todo el PLD se pone en reelección inmediatamente, porque la reelección es circunstancial. Si hay un presidente que no llena las expectativas sociales y la sociedad no tiene el presidente, pues los partidos automáticamente lo mandan para su casa. Entonces eso es un asunto sobre el que hay que esperar. Ahora, yo a título, lo que yo veo reelección. Porque no veo en el PLD, primero tenemos una cultura presidencialista, tenemos un presidente con una agenda y un día a día que no le deje espacio a los demás. O sea, no hay posibilidad de una tercera fuerza, con un hombre, de un delfín. Pero y si se estira que vamos aquí se por utiliza el Danilo, delfín. un presidente que está de lunes a domingo en la calle, los sábados, los domingos, todos los días, que cuando tú tomas el cuerpo noticioso de la televisión, de la radio, de los periódicos, lo tiene todo todos los días, no deja espacio a lo de su propio partido para que la gente lo escuche y haga empatía y se ponga en ello. Bueno, entonces, pero acorde a las encuestas, el expresidente Leonel Fernández está marcando con números muy positivos. Pero tiene una tasa de rechazo muy alta. Aquí hay 2 personas que no vuelven así en esas condiciones. Porque es que el sistema electoral condiciona el sistema político. El liderazgo con menos oportunidades es el que tiene un negativismo sobre el 50%. Tanto Hipólito y Leonel lo tienen. Ahora, si hubiese sido en los tiempos de Balaguer, de mayoría simple, fuera pan comido, fuera y ganar. Porque se ganaba con el 30 y pico % de los votos. Ahora lo que hay que buscar es el techo. Y el techo es el nivel de agrado y de todos los liderazgos del PLD, que tiene el nivel de confianza y el nivel de agrado más alto es Danilo. Porque los otros muchachos que han salido al escenario, a ellos les va a pasar lo mismo que les pasaba a la tropa de Balaguer.
Danilo lo bendice, lo deja y ellos salen a trabajar para Danilo. Porque en enero ninguno de ellos va a tener ni un 5% de simpatía. Entonces, con esa agenda que lleva Danilo, pero nada más este año, cuando se entregue ese 1.000.000 de computadoras a todos los estudiantes, a todos los hogares de este país, hay casas que van a llegar a 2 y 3 computadoras porque hay 2 y 3 muchachos, más otra cosa que va a hacer este gobierno al cierre de año, y en enero, ¿en qué que la población va a estar? Va a volver de nuevo. Entonces, por eso yo veo reelección. Doctor. Porque Leonel tiene una serie de cosas en contra que él no va a poder ponerla a su favor. Doctor, muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros una amena conversación, y de verdad que hablar con personas bien dotadas, cuando uno habla con personas bien dotadas, el tiempo pasa rápido. Desafortunadamente, como dice Ernesto, el tiempo es un tirano cruel, y ya hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Será ya en otra edición de este programa donde podremos abordar otros temas que se quedan en el tintero y que de verdad nos hubiese gustado tener más tiempo. Con mucho gusto, alumno, estamos a su disposición. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final. Mañana regresamos con una nueva edición de este programa.